Este es el quinto mensaje sobre aprendamos a orar. Y en esta ocasión voy a hablar sobre orar para recibir sabiduría y entendimiento de parte de Dios. Tenemos que en Santiago 5:16 el Señor nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es que el enemigo hace todo lo que puede para atacar la vida de oración del creyente. Pues el enemigo sabe que cuando el creyente ora, hay gran poder de Dios que es liberado en respuesta a la oración de los creyentes. Entonces el enemigo se afana por distraernos de muchas formas, con redes sociales, películas, series, juegos de video, etc. Muchas distracciones que tienen al creyente afanado, que tienen al creyente pensando en otras cosas, ocupados vanamente muchas veces y hacen que no ore. Y también contaminando la vida de oración del creyente con enseñanzas y doctrinas que le infectan, que le intoxican, haciendo que el creyente ore de una manera que es detestable a Dios, enseñándole a orar de una manera incorrecta, solo buscando satisfacer sus deleites, como habla Santiago 4:3. Así que debemos aprender muy bien lo que Jesús nos enseña en Lucas capítulo 18, versículo 1, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que necesitamos aprender esta necesidad y hacerlo bien. Ya hemos visto 3 oraciones relacionadas con el pecado en nuestras vidas. Pedir perdón, de acuerdo a Lucas 11:4. Pedir por un corazón limpio del pecado, para que no estemos más inclinados al pecado, como vemos que David ora en Salmo 51:10. Y también pedir, mientras Dios hace esa obra de limpieza del pecado en nosotros, pedir que nos libre de caer en tentación, como habla también en Lucas 11:4, en Judas 24. Vimos otra muy importante oración que no debiera faltar en el creyente comprometido. Gracia para aceptar y hacer la voluntad de Dios. Asunto del cual somos exhortados en Hebreos 4:15 al 16, que nos presentemos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. También en el mensaje anterior sobre la gracia, pedir por gracia, hablamos de estorbos para recibir la gracia de Dios. Pero entrando ya de lleno al mensaje que nos corresponde en esta ocasión, en este video, pedir para recibir sabiduría de Dios y entendimiento. Podría parecer que este tema en orden debiera estar antes que el anterior, de recibir gracia para hacer la voluntad de Dios. Pero no, este es el orden correcto. La gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Primero la gracia. En Juan capítulo 1, versículo 17 leemos: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Él nos da su gracia primeramente. Esto es maravilloso. Primeramente necesitamos recibir la gracia para aceptar la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, y entonces que nos sea revelada la voluntad de Dios, que Dios nos dé sabiduría y entendimiento, revelación
de cuál es su voluntad. Y eso viene por medio de Jesucristo. Así que ahora voy a hablar sobre hombres en la Escritura que pidieron por sabiduría y entendimiento. Primeramente, Salomón. Claro, Salomón. En segundo de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 12. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Aquí vemos que el Señor apareció a Salomón y le dijo, vaya palabra que Dios le dio a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¡Wow! Pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Y qué pidió Salomón? Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Oh, vaya. Las instrucciones de su padre David y de su madre rindieron un efecto cuando ellos le enseñaban a David sabiduría. Sobre todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Inteligencia significa entendimiento. Sabiduría y ciencia pidió Salomón. Ciencia aquí también, de acuerdo a la palabra en el original, en el hebreo, puede significar también conocimiento o entendimiento. Y lo pidió Salomón para poder gobernar a su pueblo. Y si lo vemos en el verso paralelo, en el libro de Reyes, en Primero de Reyes 3, del 9 al 12, nos dice así: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Miren, Dios le estaba dando a Salomón un cheque en blanco, firmado. Tú llénalo. Tú llénalo, lo que quieras. Lo que quieras pedir. Muchos se volverían locos con esto. ¿Y Salomón qué pidió? Sabiduría y entendimiento. Y nos dice,
y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Con esto podemos ver que a Dios le agrada que le pidamos sabiduría y entendimiento antes que riquezas, antes que justicia de nuestros enemigos, antes que bienes, antes que prosperidad, antes que gloria, antes que reconocimiento, sabiduría y entendimiento. ¡Wow! El Señor se agradó que Salomón pidiera esto y no todas esas otras cosas que precisamente los apóstoles y profetas de la prosperidad es lo que enseñan a pedir antes que sabiduría y entendimiento. Podemos ver que a Dios le agrada que pidamos sabiduría y entendimiento. En este primer ejemplo, un ejemplo más, Daniel. Daniel fue uno que a pesar de que él ya era sabio y entendido, constantemente oraba por más sabiduría y más entendimiento de parte de Dios. Vamos a leer en Daniel capítulo 1, versos 3 al 4, 1:17, 5:14 y 9:22. Entonces, Daniel 1, 3 al 4. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 5:14. Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Daniel 9:22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Como podemos ver en estos versos, frecuentemente encontramos que se nos habla que Daniel era sabio y entendido. Daniel era sabio y entendido. Y que aún él recibía más sabiduría y entendimiento hasta por medio de ángeles. Daniel aún así, aun cuando él ya era sabio y entendido y todos los demás lo veían y lo reconocían en él, Daniel era uno que constantemente oraba por recibir sabiduría y entendimiento de parte de Dios. Como leemos en Daniel 2:17 al 21. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Aquí encontramos cuando Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua, el cual ya no recordaba, pero le trajo grande turbación ese sueño. Entonces Nabucodonosor mandó llamar a todos los sabios de Babilonia y como ninguno le podía decir el sueño y su interpretación, la sentencia de Nabucodonosor era matarlos a todos. Y entre todos los sabios estaba Daniel y sus amigos. Pero Daniel pidió tiempo para pedirle a Dios, pidió tiempo a Nabucodonosor para pedirle a Dios sabiduría, revelación y entendimiento para poderle decir el asunto al rey. Lo que eventualmente hizo. También podemos ver la misma idea en Daniel 9, 21 al 23, en Daniel 10, del 11 al 14, Daniel orando por sabiduría y entendimiento de parte de Dios. Y Dios en respuesta aún enviando ángeles para impartirle el conocimiento, la revelación, la sabiduría, el entendimiento que él pedía. Aun cuando ya habíamos leído que él era un hombre sabio y todos lo sabían y lo reconocían como un hombre sabio, pero él seguía orando y pedía por más sabiduría. Así que de las constantes oraciones de Daniel por sabiduría, entendimiento y revelación, aprendemos que nunca es suficiente. Nunca es suficiente la sabiduría o el entendimiento que tengamos. Daniel era sabio, era entendido, recibía revelación, pero él pedía por más. Como él mismo dice en Daniel 2:20, Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia o el entendimiento a los entendidos, a los que tienen un corazón inclinado a la sabiduría y al entendimiento. Así que nunca es suficiente. Yo he conocido ministros, creyentes, que sienten que ya saben todo lo que necesitaban saber, que tienen una actitud como que ya tuvieran toda la sabiduría y entendimiento y ya no hay más. Ya no aspiran a tener una mayor revelación, sabiduría y entendimiento de parte de Dios. Qué triste es eso. Qué triste es eso. Cuando vemos en la Escritura que se nos insta, se nos exhorta con estos ejemplos a que busquemos por más sabiduría y entendimiento, que oremos por recibir mayor y más sabiduría y entendimiento. La Escritura nos habla y Pablo dice, oh profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus caminos. Así que la sabiduría, el entendimiento y la revelación no es algo que recibamos solamente una vez en la vida, sino algo que debiéramos buscar constantemente de Dios y orar por ello. Y Dios le dará más de su sabiduría, de su entendimiento a los que tienen un corazón inclinado a la sabiduría y al entendimiento, más aquellos que les da igual, que no les interesa recibir una mayor sabiduría, un mayor entendimiento. Sienten que ya, pues con lo que tienen, con lo que han comprendido, ¿para qué quieren más? Ellos no van a recibir mayor sabiduría y entendimiento de Dios. Ok, también aprendamos de Pablo, que también oraba por sabiduría y entendimiento.
más que para él, oraba para la iglesia, específicamente para la iglesia de Éfeso, aunque no dudo que también él orara por sabiduría y entendimiento para su vida y para las otras iglesias, pero lo encontramos en la epístola a los Efesios. Pablo oraba y pedía por sabiduría y revelación, así como entendimiento por los creyentes de la iglesia en Éfeso. Veámoslo. Efesios 1, 15 al 20. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Qué importante oración hace aquí Pablo por esta iglesia. Que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y miren que Pablo era uno que presionaba por conocer más al Señor, como nos habla en Filipenses capítulo 3. Que les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento. Entonces, sabiduría, revelación y entendimiento. Oh, aprendamos a hacer oraciones bíblicas. Aprendamos. Amigos, hermanos que me escuchan, aprendan a orar como Pablo, como Daniel, aún como Salomón, a orar correctamente, oraciones bíblicas. Y no como enseñan a orar los ministros modernizados que han dejado la senda antigua, que es el buen camino. Pablo oraba porque los creyentes recibieran espíritu de sabiduría, revelación y entendimiento en el conocimiento de Dios. Para que los creyentes conocieran más y mejor la esperanza de nuestro llamado. La esperanza de nuestro llamado. Para que recibieran una mayor revelación, conocimiento, sabiduría, entendimiento de su llamado, del plan para sus vidas, para nuestras vidas. Una mayor sabiduría y entendimiento de los caminos de Dios, de los pensamientos de Dios, de la herencia eterna que nos espera. La herencia eterna que nos espera, para que no estemos con los ojos puestos en las cosas de este mundo que se pudren y pasan. Una mayor sabiduría, revelación y entendimiento para poder entender la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Necesitamos aprender de esta oración de Pablo. Orar a Dios que nos dé sabiduría, revelación y entendimiento de sus caminos, de sus planes, de nuestro llamado para nuestra vida, aún de la herencia eterna que nos espera.
para que no nos apeguemos a las cosas de este mundo, para que no nos afanemos por las cosas de este mundo que se acaban, de la esperanza que nos espera, valga la redundancia. Una mayor revelación, sabiduría y entendimiento de las cosas eternas. Así que aprendemos de la oración de Salomón que a Dios le agrada, que pidamos sabiduría y entendimiento. De Daniel, que nunca es suficiente. Busquemos por más sabiduría y mayor entendimiento. Y Pablo nos muestra sobre qué debiéramos pedir sabiduría y entendimiento. De nuestra esperanza, de nuestro llamado, de los caminos, de los planes de Dios, de la herencia eterna. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Concluyendo, en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sabiduría ante todo. Esto es lo que instruía David y a Salomón y también su madre, Betsabé. Sabiduría ante todo, inteligencia. Por eso fue que Salomón, cuando el Señor se le presentó, eso fue lo que pidió, porque fue lo que su padre le enseñó, lo que le repetía constantemente. Sabiduría, inteligencia. Aquí hay de inteligencia, no está hablando de un alto CI, de un alto coeficiente intelectual, de inteligencia humana. Esta palabra que se usa aquí en el hebreo para inteligencia también significa entendimiento. Sabiduría, entendimiento. Adquiérelo, búscalo. Pide por ello. Ora por ello. Clama a Dios por recibir más de ello. En Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. No nos debiéramos de alabar en tener la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo que Santiago habla es animal, terrenal y diabólica. Jesús habló que el Padre escondió sus verdades de los sabios y de los entendidos conforme a la sabiduría y entendimiento de este mundo, como nos habla en Lucas 10:21. No nos debiéramos alabar en tener esa sabiduría, ese entendimiento humano, ni alabarnos en nuestras propias fuerzas o valentía, sino alabarnos en qué? En entenderme y conocerme, dice el Señor. Alabarnos en entender y conocer más al Señor, en tener la sabiduría de lo alto, de la cual también nos habla Santiago 3, 15 al 17, cómo entender y conocer a Dios, sus caminos, sus planes, nuestro llamado y aplicarlos. Así que procuremos la sabiduría, el entendimiento, la revelación de parte de Dios y oremos por ello.
Aprendamos de las oraciones de los hombres de Dios en la Escritura. Aprendamos a orar las oraciones que agradan a Dios y que Dios responde, y no oraciones detestables para gastar en nuestros propios deleites. Oremos lo que conviene. Amén.